Te envío un cordial saludo desde nuestro tiempo, el llamado de la mujer a la oración, y hoy continuamos con las 10 razones por las que no oran las mujeres. Y yo estoy segura que a lo largo de tu vida has adquirido varias habilidades que quizás has ido perfeccionando con el tiempo, pues quiero decirte que la oración no es diferente a cualquier otra habilidad que vamos aprendiendo. El deseo tan importante de orar, el determinar hacerlo, el perseverar en ello, nos hace y nos convierte en mujeres que no solamente defendemos ese deseo, sino que vivimos atentas a que este deseo se convierta en una realidad en nuestro día a día y sea un estilo de vida. Pero hay cosas que pudieran impedirnos orar y responder a ese llamado que Dios nos hace a la oración y hacer de esta parte de nuestro día a día. Y ya hemos notado 3 posibles razones por las cuales no oramos: el mundo, las preocupaciones y la insensatez. Ahora quiero invitarte a que identifiquemos otras más. La cuarta de ellas es la distancia. Si conoces bien a las personas, puedes hablar con ellas con facilidad, pero es probable que te sea difícil hablar con un extraño. Lo mismo sucede en nuestra comunión con Dios. Nos resulta difícil hablar con Él cuando no tenemos una relación lo suficientemente estrecha. Así que la solución es evidente: debemos comenzar a hablar con Dios a través de la oración. Debemos procurar de forma activa cerrar cualquier brecha en el distanciamiento que quizás hemos desarrollado. Tal y como nos enseña Santiago capítulo 4:8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Entonces, ¿cuáles son algunas de las cosas que pueden crear distancia en nuestro vínculo con Dios? Por ejemplo, la negación, la amargura, la pereza, el pecado, las distracciones y aún el orgullo. Y estoy segura que tú podrías agregar más cosas a esta lista. Quiero invitarte entonces a que hagas lo que sea necesario para volver en esa intimidad con Dios. Cierra la brecha, acércate a Él, da ese primer paso en oración, un paso que te haga comenzar a eliminar cualquier distanciamiento que haya perjudicado tu buena relación con tu Padre Celestial. Nunca olvides que Él espera por ti. La quinta razón es la ignorancia. No comprendemos ni captamos la bondad de Dios ni su deseo y capacidad de proveer para nosotros más abundantemente. Efesios capítulo 3, versículo 20 así nos lo afirma. Y en Filipenses capítulo 4, versículo 19, el manual de vida nos dice: y que proveerá todo lo que necesitemos. Por lo tanto, muchas veces no tenemos porque no pedimos ni oramos. Sin embargo, la verdad es que Dios desea concedernos lo que pedimos, darnos lo que desea nuestro corazón y bendecirnos, porque esa es su naturaleza. Dios es bueno y es un Dios que da, pero también desea que le pidamos, según como nos lo expresa su palabra en Jeremías capítulo 33, versículo 3. Clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que no saben. Y en San Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 8 nos dice: pidan y se les dará, porque todo el que pide, recibe. Así es que te invito a responder a ese llamado de Dios a la oración. Comienza a pedirle con audacia, con pasión por la salvación de tu familia, de tus amigos. Pide de todo tu corazón la voluntad de Dios cuando tomes decisiones. Pide por tus necesidades diarias. Cultiva una fe ingenua, una fe genuina, una fe que te lleve a confiar en Él a pesar de las circunstancias. La sexta razón por la cual no oramos es el pecado. No oramos porque sabemos que pecamos contra nuestro Dios Santo. Adán y Eva, que disfrutaron de una relación con Dios que ningún ser humano ha conocido desde entonces, es decir, una relación perfecta, se escondieron de Dios después de que pecaron. El rey David, después de su aventura amorosa con Betsabé y de planificar el asesinato de su esposo, dejó de orar y guardó silencio. Así que, ¿cuál es la solución para nuestro pecado? David nos enseña que lo reconozcamos, es decir, que confesemos nuestras transgresiones al Señor. Santiago también dice: confiesen sus pecados.
Juan hace eco de Santiago y nos exhorta a confesar nuestros pecados también. Y en primera de Juan 1:9 la Biblia nos dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué sucede después de esto? Las compuertas de la comunión con Dios se vuelven a abrir y como lo expresó David, él quedó de nuevo limpio, más blanco que la nieve. También escuchó otra vez el gozo y la alegría, el gozo de la salvación de Dios. Así que como mujeres llamadas a la rectitud, a la devoción, a la fe, al amor y a la oración, no debemos negar nuestro pecado, culpar a otros, esconderlo ni justificarlo. Fue el mismo David el que en su quebrantamiento le declaró a Dios: contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Salmo 51:4. Así es que sencillamente no podemos perdernos la habilidad ni la oportunidad de orar por nosotras, por nuestra familia, por nuestros amigos y por aquellos que lo necesiten, debido a que somos muchas veces demasiado orgullosas para enfrentar el pecado. Hay demasiadas cosas en juego y en riesgo como para aferrarnos a pecados secretos o favoritos. Por eso te invito a que mantengas cuentas cortas con Dios en lo referente al pecado. ¿Cuál es la mejor manera de enfrentar el pecado? Muchas veces me han dicho que me ocupe del pecado en el momento que surja, en el lugar y en el mismo minuto en que resbalo y fallo. Recuerda que la Biblia nos enseña que la oración del justo es poderosa y eficaz. Santiago 5:16. En otras palabras, la oración de la mujer temerosa de Dios, la que procura caminar en obediencia, la que confiesa y deja el pecado, Proverbios 28:13, obtiene poderosos resultados. A continuación, quiero invitarte a que escribas algunos versículos para que memorices. Comienza con Jeremías capítulo 33, versículo 3, Santiago capítulo 4, versículo 3, San Mateo 7, del 7 al 8. ¿Has fracasado anteriormente en los intentos por memorizar las escrituras? Quiero darte algunas ayudas. Primero, escribe los versículos en tarjetas. Después escríbelos unas 10 veces y finalmente escríbelos en la tabla de tu corazón. Al tenerlos escritos en una tarjeta los ves, al escribirlos a mano 10 veces con lápiz y papel los tocas y al escribirlos en la tabla de tu corazón como nos dice Proverbios 3:3 y repetirlos una y otra vez, los estás asimilando hasta que sean tuyos. Mientras sigues estas 3 formas de escritura para memorizar los 3 versículos sobre el deseo y la capacidad de Dios para responder tus oraciones, de seguro superarás tus dudas para pedir. Ahora te invito a examinar tu corazón en busca de pecado. Busca pecados del pasado, del presente que se necesiten reconocer y de los cuales tengas que ocuparte. David se sintió devastado por las consecuencias de su pecado y él nos instruye de la manera como le dice al Señor: examíname, Señor. Ponme a prueba, purifica mis entrañas y mi corazón. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Fíjate si voy por mal camino. David buscó a Dios y le pidió que examinara cada rincón de su vida. Quiero invitarte entonces a atender este llamado de Dios y a que a partir de hoy tu respuesta sea eficaz y efectiva. Estos 3 obstáculos de la oración, la distancia, la ignorancia y el pecado, nos han llevado a la introspección, ¿no es cierto? Nos hemos visto obligadas a enfrentarnos a nuestro corazón pecador. Piénsalo. El mundo, las ocupaciones, la insensatez son distracciones menores en nuestra búsqueda de ser mujeres de oración. Cuando las colocamos al lado de estos 3 elementos disuasivos, ¿no te parece? El primer grupo de razones para no orar tiene que ver con el descuido y la negligencia. Vivimos en el mundo, tenemos trabajo que hacer, nadie decide ser un tonto o actuar con insensatez. Tan solo olvidamos prestarle atención a estos ladrones de la oración. Sin embargo, la distancia, la ignorancia y la pecaminosidad, pasamos de pronto de un campo o a un campo de obstáculos más serios y peligrosos.
Como ves, los obstáculos son más deliberados, a decir verdad. En ellos decidimos mantener distante a Dios, elegimos pasar por alto los intentos por comprender la magnitud del deseo divino de oír nuestras oraciones y la capacidad divina de responder a ellas. Es triste que seamos egoístas por preferir pecar y perder un canal abierto de intercesión por los demás, sin mencionar el disfrute personal de las ricas bendiciones de Dios. Por eso quiero invitarte a responder al llamado de Dios a la oración. Tienes un deseo de orar, que este sea una realidad en tu vida. Entonces, para evitar esas distracciones, te invito a permanecer en Dios. Para evitar la ignorancia, permanece cerca de su palabra a fin de tener un mayor entendimiento de cómo deberías orar. Y para evitar el pecado, permanece cerca de Dios en busca de una vida piadosa. Por favor, no permitas que se enfríe tu entusiasmo de acercarte de corazón al Salvador. El apóstol Juan no pudo estar lo bastante cerca de su amado Salvador y amigo de Dios, así que se aproximó tanto como pudo, se recostó en su pecho, en el pecho de Jesús. Sigue los pasos de Juan y permanece cerca de Dios. Mantente lo más cerca posible. Dios te llama a una vida de oración. Responde a ese llamado. Te espera una vida de oración más magnífica. Que Dios te bendiga rica y sobrenaturalmente, y te invito a meditar no solo una, sino las veces que sean necesarias en estas meditaciones que nos llevan a tener un entendimiento más profundo acerca de nuestra necesidad de buscar a Dios de manera constante, continua y permanente a través de la hermosa herramienta llamada oración.